lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:46 en la mañana. Luego de escuchar la postura de Leonidas Issa sobre los temas sociales y particularmente la postura radical en el ámbito minero, Leonidas Issa ha expresado y argumentado por qué se opone a la minería. Y no solamente habla de la minería ilegal, sino de la minería a gran escala. Es preciso que tengamos una visión distinta en torno a este tema y nos acompaña a esta hora de la mañana nuestra invitada, que es una especialista justamente en estas materias, la abogada Elisa Morán. Ella conoce los temas mineros, le hemos invitado acá para hablar justamente sobre aquello. Abogada, bienvenida, buen día, ¿cómo le va? Buenos días con todos, a la audiencia, gracias por esta invitación y encantada de estar aquí. A usted, gracias por acompañarnos. ¿Tiene o no razón Leonidas Issa en sus cuestionamientos a la actividad minera y los riesgos que dice el presidente de la CONAIE implicarían para el país? Abogado. Bueno, yo debo decir que es lamentable escucharle a Leonidas Issa referirse con un desconocimiento total y una desinformación total respecto de las actividades mineras, ¿no? O sea, una persona que dice representar a un conglomerado como son los pueblos y nacionalidades indígenas debería estar más informado y enterado justamente de cómo son las actividades, cómo se desarrolla, cuál es el marco normativo. Y claro ejemplo es que en su entrevista él hizo un ejemplo con Chevron. Y aquí debo ser enfática y decir, la minería no es una actividad petrolera, se regula de manera distinta, sí, es parte de los sectores estratégicos, pero su normativa obedece a otro tipo de regulación, a otro tipo de objetivo. Y esto es importante porque además aquí debemos hablar de una nueva minería que está irresponsable, que está enmarcada dentro de procedimientos técnicos ambientales, de gobernanza ambiental y social. Estos son pilares fundamentales hoy por hoy justamente para generar una minería responsable y sostenida, donde la naturaleza y las comunidades y los pueblos que están tanto en el país como en los sectores aledaños a los proyectos mineros son una prioridad. Leonidas Issa dijo que en Ecuador no es la minería una opción, ni económica, ni ecológica, ni medioambiental. Bueno, es una pena que él diga eso, ¿no? Puede ser su punto de vista, pero lastimosamente tenemos que recordarle que la Constitución califica los recursos naturales como sectores estratégicos y esto entonces está bajo la lógica de la administración y gestión del Estado y por lo tanto el Estado tiene que obedecer también a políticas económicas. Entonces el Estado tiene que afrontar toda una dinámica económica y ante eso tiene que generarse varias posibilidades, varias actividades. Por lo tanto, por un lado, la actividad minera nunca ha sido vetada. Estoy demostrando que constitucionalmente es una opción de administración y gestión y así también como la agricultura o el turismo que él dijo. Por lo tanto, son actividades que tienen que coexistir y además brindar económicamente los resultados que corresponden en cada sector. Pero seguramente lo que le va a decir el presidente de la CONAIE es que la agricultura y el turismo no tienen o no generan o no provocan el mismo impacto de una actividad minera. Así es, no provocan. Y además, aquí yo debería añadir otra cosa. El señor se refirió a 3 puntos. Como alternativa, cuando le preguntaron de la audiencia, entonces, ¿qué propone? Y él dice, 1, la agricultura, ganadería. Tienen que tecnificar. ¿A quién se refiere? ¿Al Estado? ¿Ellos qué han hecho? Lo único que yo escucho es un proselitismo político, un discurso de desinformación que lastimosamente lleva a otro concepto a sus comunidades. Habla del turismo ecológico y habla de el cuidado de caudales de agua. ¿Qué proyecto tienen en turismo? ¿Qué proyecto tienen en agricultura? ¿Qué proyecto ellos han llevado adelante, inclusive para el cuidado del agua? Ninguno, simplemente son, yo no diría proyectos, sino acciones reactivas contra justamente actividades mineras o contra cualquier otro tipo de actividad. Sin embargo, son los mismos ciudadanos que en este momento le dicen a usted, no hay minería sostenible, no hay minería sin pasivos ambientales. ¿Qué beneficios han tenido las comunidades con la extracción petrolera, por ejemplo? Haciendo una suerte de comparativo, están cuestionando un poco esta visión.
¿Cómo hablar de una nueva minería en los términos en que usted plantea? Bueno, esto es muy importante y realmente es un tema de comunicación definitivamente. Creo que el Estado, así como los actores del sector minero, entre los que yo me incluyo, debemos justamente y estamos obligados a informar correctamente. Aquí hay que especificar varios puntos. Por un lado, tenemos aquí dos proyectos que están generando, ni siquiera las cifras, las dio correctamente el señor Issa. Ellos han generado al cierre apenas dos proyectos, Mirador y Fruta del Norte. Los dos proyectos en Zamora Chinchipe. Y son minería a gran escala. Ellos cerraron el año 2022 con 2.519 millones en exportaciones. Los beneficios del Estado al que él se refirió, que el 94% se lleva el privado o las empresas mineras, no es cierto. Constitucionalmente se establece que quien explota no puede beneficiarse de una forma mayoritaria que el Estado. Esto quiere decir que las empresas no pueden tener una ganancia superior al 49%. Por lo tanto, el señor está generando una desinformación sesgada. Aquí hay todos los tributos y todas las aportaciones. Tan es así que Zamora Chinchipe ha tenido un crecimiento mayor a todas las provincias del Ecuador, justamente por los beneficios que recibe de la minería. Pero ¿cómo combinamos la parte económica que usted está señalando? Porque yo también le decía a Leonidas Issa unas cifras que ha presentado el gobierno sobre las exportaciones proyectadas de 2021 a 2025, sobre la generación de impuestos, es decir, la recaudación tributaria. O sea, hay, digamos, unas cifras económicas que uno las revisa y dice, efectivamente, la actividad minera genera este efecto dinamizador de la economía. Pero digo, eso por un lado, pero por otro lado le insisto, hay esta preocupación sobre la afectación producto de la explotación de los recursos naturales, la afectación ambiental, la afectación al ecosistema, etcétera. Bueno, los proyectos mineros deben cumplir la normativa ambiental y esta establece que justamente por ser de alto impacto tienen que tener una licencia ambiental. ¿Qué es lo principal de la licencia ambiental? Es el plan de manejo ambiental, que es justamente los parámetros técnicos que deben cumplirse, y la autoridad de control bajo este documento técnico genera un control para poder ver que se están mitigando y haciendo las medidas de prevención ofrecidas y declaradas en ese plan de manejo. Ahora bien, aquí hay una deuda que tiene el Estado y es por parte del Ministerio del Ambiente. Debemos contar, y todos los proyectos mineros deben contar con licencias ambientales, pero son procesos que, si aplicamos los plazos de la norma, probablemente no deberían tardar más de un año. Pero hoy por hoy esos procesos hay estancados hasta 5 años, 8 años. Y de esta manera, entonces, no se puede contar con un documento técnico. Y se trabaja a través de planes de manejo ambiental, pero justamente ahí vienen las distorsiones en la aplicación del control. Por lo tanto, creo que, por un lado, la transparencia y la distribución económica es importante al Estado, y segundo, ya la efectividad justamente de brindar y viabilizar las aprobaciones de los documentos técnicos. Estos documentos garantizan además por norma la participación ciudadana dentro de los procesos de participación. Ahora, por el tema de la consulta ambiental, que ya tenemos una norma de la consulta prelegislativa justamente para ir adelante para el tema de consulta ambiental, y el tema de la consulta previa, que además, aquí debo decir, ninguna empresa ni el sector minero se ha negado. Creemos que esto es fundamental e indispensable para garantizar ese derecho. De manera que, si vemos y comparamos esta situación, realmente garantizar el ambiente se lo hace, y así tiene que ser. Y otra vez, y repito, no podemos compararnos con el petróleo. Probablemente las prácticas petroleras, cuando hubo el boom petrolero en los años 70, tenían una regulación, o no existía una regulación como la que ahora tenemos. Le voy a compartir otro mensaje que nos llega de uno de nuestros oyentes. Dicen: no entiendo cómo puede comparar la explotación minera a gran escala contra el modelo agroproductor si no existe apoyo estatal. Si no se apoya a este sector, ¿cómo saben si es mejor que la minería a gran escala e ilegal? Bueno, definitivamente son sectores que en su impacto no es igual, no es similar.
La agricultura sí es una alternativa, como le dije, es una actividad económica alternativa, y si vemos ahora, pues entonces tenemos varias exportaciones que se generan tanto de frutas no exóticas como otros productos también relacionados a la agricultura. Sin embargo, la minería, por ser productos, minerales, commodities que a nivel global son requeridos, pues entonces la dinámica económica y su impacto es diferente en los países. Entonces, eso definitivamente nunca puede superar el tema agrícola a un tema de lo que es la explotación productiva, industrial, minera y responsable. Eso sí, y aquí hay un tema, el tema de la minería ilegal. Esto hay que toparlo, porque mientras se opongan a la minería legal, no se va a parar la minería, sino que vamos a tener minería ilegal. Y esta sí es nefasta. No queremos, nadie queremos esa minería que genera daño a las estructuras sociales. Ya hemos visto en Buenos Aires. Y no puedo creer el nivel de manipulación a los que han llegado este frente antiminero con el que trabaja ahora el señor Issa, en que las mismas comunidades ahora no permiten que entren militares y policías justamente a poner orden para que no haya la minería ilegal, como en el caso de Buenos Aires el día de ayer. Y en este sentido debemos nosotros aportar los daños ambientales, aportar con criterios para que justamente no se generen estos daños, estos pasivos. Yo he visto de cerca el tema de los daños que se generan en Napo, y muchas de las comunidades justamente lo que dicen, bueno, es que aquí nos dan trabajo, y entonces ellos apoyan a que se genere minería ilegal. Ese creo que es el trabajo que tiene que hacer justamente estos líderes de los pueblos y nacionalidades indígenas en estas zonas, informar adecuadamente. Estamos para prestar todo el apoyo y ayuda justamente a sus comunidades para que no se den estos casos. Acá tengo también otros aportes, ¿no? Acá me dicen, por ejemplo, me escriben desde la provincia del Oro, gracias a Yane que me envía este mensaje. Lo que no se dice de la actividad minera, que lo que realmente produce mayoría, más del 70% se va por debajo de la mesa, es decir, no hay una tributación real al Estado. Dice que hay una suerte de mercado negro propiciado por las mismas autoridades y en muchas ocasiones va directo a comprarles, a compadres, me parece, o a socios del Perú. Me dicen acá. ¿Usted qué opina sobre este comentario? Bueno, yo creo que es un comentario que justamente nos deja ver la falta de fortalecimiento institucional. Todo el tiempo decimos, la minería tiene que venir acompañada de, primero, una decisión clara, firme de parte del Ejecutivo, del Estado, y dos, el fortalecimiento de la institución. Justamente por temas de control, justamente porque vemos que existen muchos intereses de ilegales para hacer daño y acceder a un mineral requerido, digamos, mundialmente, ante lo cual entonces tenemos que tener agencias de regulación y control en territorio mucho más fortalecidos con técnicos adecuados, probos. Tiene que generarse auditorías en este sentido para que no existan este tipo de desvíos o justamente la falta de tributación al Estado. ¿Tenemos esos controles en territorio o no? No son suficientes, no son suficientes. ¿Qué tipo de controles tenemos hoy, por ejemplo? Que usted dice que no son suficientes. Claro, por ejemplo, existen técnicos que tienen que revisar informes de producción, por ejemplo, e ir a hacer las inspecciones justamente a las áreas. Pero en muchas regionales existe un solo técnico. No puede hacer ni lo uno ni lo otro. Y de esta manera, entonces, no existe una control adecuado, y ante eso las medidas quedan prácticamente en el limbo. Eso sí tiene que generarse y el Estado tiene que poner, y es por eso entonces que nosotros como actores del sector minero requerimos que tiene que haber un ministerio de minería. Ya lo hubo. O sea, fue un error entonces del gobierno del presidente Moreno al haber eliminado el Ministerio de Minería, porque teníamos Ministerio de Petróleos, Ministerio de Hidrocarburos, Ministerio de Electricidad y Ministerio de Minería, y decidieron fusionar las tres ramas en una sola. ¿Fue un error ese? Sí, totalmente. Fue un error tanto. Pues la agencia de regulación también, la fusionaron. Imagínense, tres rubros tan importantes. Teníamos al Arcón aparte, ¿no? Teníamos Arcón aparte, que ahora es la ARSEN, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que maneja igual los tres rubros. Entonces, humanamente es imposible para un ministro, para un director ejecutivo, atender tres aspectos tan importantes en la economía del Ecuador de impacto
grande a la economía. Por lo tanto, el sector minero, en su crecimiento, tanto de las exportaciones de la gran minería, cuanto el crecimiento de la minería ilegal, requiere un fortalecimiento, y eso implica la creación de un ministerio. Hace algunos días yo mencioné, se creó un ministerio, una Secretaría de la Mujer. ¿Por qué no le pueden dar esa importancia? ¿Hay una falta de decisión en eso? ¿Hay una falta de convencimiento acaso? Probablemente no está muy bien informado el señor presidente de todos los beneficios, además, que le puede generar, aparte de todas estas problemáticas, que además no solo es en el Ecuador, es en el mundo. Donde hay minería hay problemas, pero hay que afrontarlos. Acá me dicen también que las transnacionales cotizan en bolsa y tienen estrictos protocolos para no vincularse ni con corrupción, mucho menos con bandas. Si eso pasa, dice, caen las acciones en la bolsa. ¿Qué nos puede referir usted al respecto sobre este comentario que me envió un oyente? Sí, estos son dentro de las prácticas justamente que tienen las empresas internacionales. Inclusive, cuando se generan lo que corresponde a las certificaciones de reservas, que es justamente sobre las cuales se generan las inversiones en bolsa, están sustentadas bajo certificados de personas competentes, calificadas, que tienen hasta responsabilidad penal si es que esos datos no son ciertos. Por lo tanto, tienen que cumplir normas justamente hacia el tema de lavados de activos, hacia el tema del mercado negro, que no pueden incurrir en esas prácticas. Esto justamente haría caer las acciones de la bolsa, como lo dice, y entonces quebrarían, y obviamente el tema reputacional va consigo. Ahora, uno de los temas que recurrentemente han demandado las organizaciones sociales es el pronunciamiento de las comunidades a través de una consulta previa. Esto no se ha cumplido desde el año 2008. Tenemos la Constitución que establece eso. De hecho, en la Asamblea recién está en el proceso de construcción de una ley, ¿no? Correcto. Incluso hay que recordar que la ley de minería fue aprobada sin consulta y eso fue observado por la Corte Constitucional. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, sí, sí, efectivamente, este es un deber pendiente y tenemos ya que abordarlo. Probablemente se lo ha ido pateando, como suele decirse, pero ya en este momento se tiene que generar el tema de la consulta previa, libre e informada. En este sentido, somos signatarios del convenio 169 de la OIT, que ya establece los parámetros justamente en los que se genera este tipo de consulta. Y aquí también es importante que quienes nos escuchan deben entender que, primero, no es vinculante, como aquí muchas veces lo han dicho. Segundo, ¿qué es lo que dice? No es que se les consulta sí o no, sino que lo que señala es que el Estado tiene que generar sus mejores esfuerzos, primero, para poder informar de los aspectos e impactos positivos y negativos y poder llegar a acuerdos que beneficien justamente a las comunidades. Pero si no se llega a estos acuerdos, ¿cómo finalmente entonces llegar a ese beneficio para los territorios a partir de lo que debe ser esta consulta? Es justamente por eso no es vinculante, porque el Estado tiene que tomar la decisión y generar los beneficios y brindar todo lo que las expectativas, de alguna manera, tratar de llevar adelante de esos pueblos y comunidades para que ellos tengan una incorporación adecuada dentro de este proceso, sin que sus territorios, sin que su tema cultural, sin que se vean afectados justamente dentro de sus actividades económicas. Hay que entender además que los proyectos mineros, si bien es cierto, tienen unas áreas extensas para exploración, el momento que se genera la producción, las áreas se reducen totalmente. Por lo tanto, no podemos pensar que la minería va a devastar el territorio. No, esto se hace en un lugar con el cuidado del agua y, por lo tanto, pueden coexistir otras actividades como la agricultura, donde las mismas empresas generan un apoyo a las comunidades para ese desarrollo. Por lo tanto, el tema de encadenamientos productivos, que también se refirió el señor Issa, no es cierto. La minería no genera encadenamiento productivo, dijo. No, exacto. Eso digo, no es cierto. Sí lo genera. Y lo vemos en Zamora. ¿Qué está pasando? Hay empleo que se ha generado a partir de otras actividades que se desarrollan. No solo es el empleo que genera dentro de la producción minera, sino lo que alrededor y las otras actividades que se generan. Estos son oportunidades y, como yo lo llamo, de beneficios naturales que se generan en las comunidades aledañas.
Correcto. Abogada, gracias por su explicación. Me parece interesante el contraste versus lo que nos decía hace minutos Leonidas Sisa en torno a la actividad minera. Gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes por la entrevista. Gracias a la abogada Elisa Morán. Ella es especialista en temas mineros, una posición totalmente distinta a la que hace minutos había expresado el presidente de la CONAIE. Al final, ustedes tuvieron dos visiones sobre la actividad minera aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.